Muchas gracias a todos los asistentes. Buenas tardes con todos. Agradecerles la invitación a esta capacitación que se está realizando en Cátedra Sonar 2024. Comentarles que la capacitación del día de hoy está referida a los principios registrales que siguen lo que ya habíamos venido, o bueno, de lo que ya se había venido desde la semana pasada, viendo este tema de principios registrales. Los principios registrales que el día de hoy vamos a abordar son 4 principios. A lo largo de este curso, o ya han venido viendo otros principios, y hoy día vamos a tratar prioridad preferente, prioridad excluyente, legitimación y fe pública registral. En principio, quiero que tengamos a la mente que todos estos principios registrales son guías y pautas que se dan dentro del procedimiento registral y que se aplican durante el procedimiento, tanto al inicio, durante la calificación que realiza el área registral, así como en la inscripción. También se aplican los principios registrales. Y en este cuadro estamos viendo los principios en general, que tenemos titulación, relación, y dentro de inicio vamos a ver a prioridad preferente. Dentro de la calificación vamos a ver a prioridad excluyente. Y ya una vez inscrito el acto o derecho, vamos a ver 2 principios, que es legitimación y fe pública registral. Entonces, comenzamos con el principio de prioridad preferente. Tenemos el artículo 2016 del Código Civil que nos señala: la prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro. Como vemos, aquí, ¿qué es lo que nos indica? Es la prioridad en el tiempo. Luego tenemos a su vez el artículo 9 del texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, que nos señala: los efectos de los asientos registrales, así como la preferencia de los derechos que estos emanan, se retrotraen a la fecha y hora del respectivo asiento de presentación, salvo disposición en contrario. Ahora, estas 2 normas nos señalan qué es el principio de prioridad preferente. Como vemos, el principio de prioridad preferente se materializa con la presentación en el tiempo, la prioridad en el tiempo. Es decir, quien presente primero a registros públicos la documentación va a ganar un lugar. Es como si estuviéramos en una carrera. Entonces, primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, quien llega a la meta. Aquí no sería quien llega a la meta, sino sería quien presenta los documentos al diario de la SUNAR. Nosotros le hicimos SUNAR al diario, que es cuando ya la persona se acerca a la oficina registral e ingresa sus documentos a la oficina. Puede ser la oficina de Lima o la oficina de Huancayo o presentarlo en la oficina de Huaraz. Todo esto va bajo un sistema que tiene la SUNAR que se le conoce el diario. Y este diario funciona a nivel nacional, en principio. Si yo ingreso hoy un título en Lima y otra persona ingresa en Huancayo, dependiendo de la hora que hayamos ingresado, va a ir, en este caso, el sistema nos va a indicar quién está adquiriendo la prioridad, quién está siendo primero. Les decía en el sentido de quién presenta primero en el tiempo. Es como decir, el primer lugar, el segundo lugar, esto es la prioridad. También les acabo de explicar qué es el diario, que es a nivel nacional y que es cuando presentan los documentos a la SUNAR, al momento de la presentación. También qué es lo que nos indica el artículo 9 que acabamos de leer. Nos indica: se retrotraen a la fecha y hora del respectivo asiento de presentación. Los efectos de los asientos registrales. Ahora ustedes dirán tal vez, ¿qué es un asiento registral? El asiento registral es, por ejemplo, yo presento una compraventa a la SUNAR. Entonces, el registrador va a calificar, es decir, va a revisar la documentación. Y si está todo correcto, el registrador va a proceder a inscribir el acto. Es decir, va a inscribir mi compraventa, donde yo, por ejemplo, he comprado un departamento. Entonces, al momento que el registrador inscribe la compraventa, el registrador es como que en la computadora va a elaborar como si fuera una hoja en Word. Pero claro, son hojas, son sistemas. Y va a crear un asiento. El asiento vendría a ser esa hojita que el registrador está creando y donde se va a indicar compraventa de Juan Pérez a favor de Sonia Valenzuela como compradora. Y esa hojita que va a estar en el sistema, a eso le decimos el asiento. Se entiende que cuando se presenta el título aquí a la SUNAR, también el usuario va a llenar un formulario.
porque yo cuando presento la documentación lleno mi formulario y en el formulario, cuando lo presente en el diario, me van a dar un número de título. El número de título es como decir un número de trámite. Lo que les decía, el orden me va a dar un número de trámite, es decir, un número de título, yo lo voy a presentar, esto va a estar sujeto a calificación por parte del área registral que tiene un plazo, que puede ser un plazo máximo de 7 días hábiles, por lo general. Hay casos especiales, pero por lo general 7 días hábiles. También hay plazos preferentes. Entonces, el registrador revisa la documentación, si está todo correcto, realiza la inscripción de este acto y va a generar el asiento. Ese asiento es, como les dije hace un momento, como si fueran hojas que se van agregando a un libro. Es como tener un libro de nuestro inmueble o un libro de una empresa, porque son los actos que se inscriben en la SUNAR, o un libro del vehículo. Ahora, a ese libro nosotros le llamamos partida registral. Recapitulando, si tengo un inmueble, por ejemplo, este inmueble se inscribe por primera vez en la SUNAR, va a generar un número de partida. A su vez, si se van realizando varias compraventas en el tiempo o modificaciones sobre este inmueble, se va a agregar una hoja por cada inscripción. A esa hoja le vamos a llamar el asiento. Entonces, aquí nos va a indicar, cuando el registrador realiza la inscripción, esos efectos de los asientos registrales, es decir, del acto que he inscrito, se va a retrotraer a la fecha y hora del respectivo asiento de presentación. Yo lo presento el lunes, se inscribe, por ejemplo, el viernes. Entonces, se inscribió el viernes, pero los efectos se van a retrotraer al lunes. Y ahora lo vamos a ver con un ejemplo que está a continuación. A ver. Aquí es donde, aquí hay, por ejemplo, en la imagen, ven a una señora presentando sus documentos a la SUNAR y aquí ven una hojita color verde, más o menos. Este es nuestro formulario. A ese formulario le va a agregar el ciudadano sus documentos de inscripción, como por ejemplo, si es una compraventa, ¿qué es lo que voy a presentar? Mi escritura, el parte notarial de la escritura pública de compraventa, con mi formulario. Ahora, la presentación lo voy a hacer a través del diario, lo que les explicaba, y con el ingreso del título, es decir, el trámite al diario, se va a registrar la fecha, hora, minuto, segundo y fracción de segundo del ingreso del título. Es decir, título, tengamos en mente como si fuera un trámite, al registro. Entonces, esto va a tener, se presentó el trámite el día de hoy, lunes 10 de febrero a las 3 p.m. con 20 segundos. Entonces el sistema nos va a registrar todo ese detalle y ese detalle es muy importante porque como vemos va a determinar ¿qué? La prioridad. Aquí vemos el principio de prioridad preferente. Y los efectos se van a retrotraer a la fecha y hora del respectivo asiento de presentación, es decir, a la fecha y hora de lo que le presenté, independientemente de cuándo se realice la inscripción, porque incluso puede que la inscripción se realice de aquí a un mes. Van a haber casos especiales, ya por un tema de observaciones, entre otras situaciones que pueden pasarle a un título. Pero puede que se inscriba un mes, pero los efectos se van a retrotraer a la fecha en que lo presenté. Aquí, por ejemplo, en la pantalla, vemos un ejemplo de un asiento de presentación. En este asiento de presentación nos indica, es la inscripción del registro de predios de, en este caso, de un fondo de parcelación ATE. Y nos indica acá, se ha hecho una transferencia del Club Universitario de Deportes inscrito en la partida tal del registro de personas jurídicas y nos indica, ha adquirido el dominio del inmueble. Quiere decir que es el nuevo comprador de esta partida, ¿en mérito a qué? ¿En mérito a qué documento? A la transferencia otorgada por su anterior propietario. Y aquí también nos señala quién es el anterior propietario, es la inmobiliaria Turquesa S.A. en liquidación. Esto que estoy leyendo es el asiento de presentación. Entonces, toda esta info es la que tiene el asiento de presentación. Es como si fuera una hojita a la partida del inmueble. Es como decir, al libro del inmueble. Toda la historia del inmueble vamos viéndola por hoja. Y si se fijan, en la parte final, subrayada en color rojo, se indica, el título fue presentado el 12 de octubre del 2018 y aquí está lo que yo les decía, la hora, minuto y segundo. A las 12 horas, 42 minutos, 36 segundos, bajo el número de título, en este caso 2018, 023 077 00 del tomo diario, lo que le decimos a la oficina. Y bueno, nos indica los derechos cobrados y también nos indica cuándo se inscribió. Aquí nos indica que este título, por ejemplo, o mejor dicho, nos indica la fecha de, claro, de cuándo se inscribió, que nos indica 4 de octubre del 2019. Entonces, aquí, por ejemplo, ha pasado bastante tiempo. Se presentó el título el
en este caso 12 de octubre del 2018, y se terminó escribiendo el 4 de octubre del 2019. Los efectos se van a retrotraer ¿a qué fecha? A la fecha en que el título fue presentado, es decir, 2018, o a la fecha en que escribí, 2019. Entonces, teniendo en cuenta el artículo y el principio de prioridad preferente, los efectos se van a retrotraer a la fecha en que lo presenté, es decir, al 12 de octubre del 2018. A esa fecha, todos sus efectos se van a retrotraer. Desde ahí se va a contar. En este caso, esto le conviene al ciudadano, porque es desde la fecha que él presentó al asignar la documentación. Y en este caso en especial ha pasado largo tiempo porque es probable que este título haya tenido observaciones y que incluso tal vez haya ido a la segunda instancia registral, que es el tribunal registral. Entonces, como vemos, aquí está nuestro asiento de presentación y la importancia del tiempo. Ahora, ustedes dirán, ¿este principio surte sus efectos o este principio se genera como tal desde que presento mi trámite en la SUNAR? No, porque este principio recién va a generar sus efectos como tal, o se va a completar el circuito de este principio cuando el acto sea inscrito, porque allí recién se va a retrotraer los efectos. Entonces, el principio de prioridad preferente me garantiza mi ingreso y los efectos. Ahora vamos a ir al principio de prioridad excluyente. Así como tenemos un principio de prioridad preferente, que es que como que nos garantiza que somos primeros en el tiempo, aquí vendría a ser como el axioma que dice primero en el tiempo, primero en el derecho. Pero aquí específicamente es primero quien realiza o quien presenta el documento de la SUNAR como primero su inscripción de quien realiza. Ese es el que va a obtener la prioridad preferente. Ahora vemos cuál es el principio de prioridad excluyente. El artículo, nuevamente, nos remitimos a nuestro Código Civil 2017, nos señala, no puede inscribirse un título incompatible con otro ya inscrito, aunque sea de fecha anterior. Aquí hay dos claves, título incompatible y fecha anterior. Ahora, el artículo 10, igual del texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, nos señala, no puede inscribirse un título incompatible con otro ya inscrito o pendiente de inscripción, es decir, todavía no se ha inscrito, está en revisión todavía, aunque sea de igual o anterior fecha. Entonces, aquí nos deja claro, título incompatible y nos indica, no importa, aunque sea de fecha anterior. Ahora, a su vez, tenemos también el artículo 26 del texto único ordenado del Reglamento General, el segundo párrafo, que nos indica, un título es incompatible, nos explica, con otro ya presentado cuando la eventual inscripción del primero excluye la del presentado en segundo lugar. Aquí un ejemplo. Yo, por ejemplo, yo le compro el inmueble a Juan Pérez, pero yo no inscribo la propiedad todavía. O mejor dicho, sí, yo le compro el inmueble y yo voy a inscribir la propiedad. No, mejor, yo inscribo la propiedad. Yo inscribo mi compraventa y ya Juan dejó de ser propietario y la propietaria, ¿quién es? Soy yo. Sonia está comprando la propiedad y yo realizo mi trámite, cumplo con la inscripción, se inscribe en la SUNAR y yo ya soy la nueva propietaria. Es decir, en la partida del inmueble va a figurar Juan como el primer propietario y yo voy a figurar como la segunda propietaria. En este caso se entendería que yo estoy comprando la totalidad del bien. Entonces yo sería ya la única propietaria, nada más. Pero va a figurar Juan como el anterior propietario. Ahora, ¿qué pasa si Juan vuelve a vender el inmueble? Porque puede suceder esos casos de personas que a pesar de que ya han vendido, realizan otras ventas. Ya, Juan le vende ahora, ya como ya me vendió a mí, igual Juan, por ejemplo, engaña y termina vendiendo el inmueble a María. Ahora, María cuando traiga su compraventa, el registrador va a revisar el documento y va a ver si resulta compatible o no con mi inscripción. En principio, el registrador va a ver que no resulta compatible porque va a ver que quien le vende a María es Juan y yo ya soy la nueva propietaria. Entonces, ese ya es un título que no podría acceder a registros. O incluso, si es que mi trámite todavía no se hubiera inscrito, si es que mi trámite todavía está en calificación, es decir, recién lo está revisando el registrador porque estoy todavía dentro del plazo de los 7 días, entonces cuando venga otro título, el registrador que le toque, porque el sistema es aleatorio, puede llegarle la documentación al mismo registrador o a otro registrador. Cuando el registrador revise el documento, va a ver en el sistema que hay un trámite que ya ingresó antes. Cuando revise mi trámite, va a ver que ya hay una compraventa de Juan a Sonia.
y aquí va a haber otra segunda compraventa, pero que no es de Sonia a María, sino es otra vez de Juan a María. Entonces, el registrador que tenga la segunda compraventa le va a indicar que no puede presentar este documento aún, porque es, o bueno, le va a indicar que es un título incompatible, porque si se inscribe mi compraventa que está todavía en revisión, ya no se va a poder inscribir la compraventa de María. Pero como todavía mi documentación está en revisión, todavía se puede decir que es un título que está pendiente de calificación. Y aquí vamos a ver qué es lo que va a pasar. Si yo, registrador, el segundo, recibo este documento de María, el reglamento me indica, se suspende el plazo de vigencia del asiento de presentación cuando no se puede inscribir o anotar preventivamente un título por estar vigente el asiento de presentación de uno anterior, referida a la misma partida registral y el mismo resulta incompatible. Entonces aquí este articulado nos da la respuesta, ¿qué podría hacer el registrador que recibe el segundo trámite? Es decir, yo como registrador, ¿qué puedo hacer? He recibido el trámite de compraventa de Juan a María, pero hay otro trámite que ha ingresado de Juan a Sonia que está en revisión. Entonces yo como registrador voy a suspender el plazo de vigencia de este título. Suspender, es decir, que voy a congelar en el tiempo este trámite. Este segundo trámite que ha ingresado va a quedar congelado durante un tiempo, que la norma nos indica cuál es el tiempo, pero va a quedar un tiempo congelado. Entonces, ¿esto para qué sirve? Uno, para que María no se vea perjudicada, mientras todavía no se sabe si mi trámite se logra inscribir o no. ¿Por qué? Porque puede que de repente mi documentación tenga algunos errores y no logre inscribirse, o tal vez yo termine desistiéndome del trámite. Es como que me observan y digo, no, ya me canso de hacer todo este trámite, me desisto y retiro mis documentos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo salgo o si mi trámite cae, automáticamente la siguiente en el tiempo va a entrar la compraventa de María. Y si es que yo ya salgo del trámite, María podría lograr la inscripción. Y ahora, lo que veíamos hace un momento, que nos decía, cuando la eventual inscripción de primero excluye del presentado en segundo lugar, o incluso, como el articulado hace un momento que leímos, decía, aunque sea de fecha anterior. Otro caso similar. Juan me vende a mí la propiedad y yo más bien no lo inscribo en la SUNAR. Ahora Juan le vende la propiedad a María. Yo, que no inscribí en la SUNAR, pero mi documento es de fecha antigua, y María lo presenta primero a la SUNAR, y este logra inscribirse, ya se inscribió aquí el caso de la compraventa de Juan a María, que fue posterior a la mía, pero yo no lo inscribí en la SUNAR, no lo presenté en la SUNAR. Si yo luego de aquí a un año o a unos meses que ya se inscribió María, presento mi documento a la SUNAR y digo, acá está mi compraventa que me vendió Juan en fecha anterior incluso, imagínense que a mí me vendió en el 2020, a María le vende en el 2021. ¿El registrador qué va a hacer? Puede decir el registrador, sí, efectivamente, esta compraventa es de fecha anterior. Antes de la compraventa de María fue la compraventa que hizo Juana Sonia. Pero ¿qué pasó aquí? Ya se inscribió. María ya accedió a registros. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que produce esta inscripción? Me excluye ya a mí, aunque mi documento haya sido de fecha anterior, aunque mi documento haya sido más antiguo, yo ya no puedo inscribir porque ya María lo inscribió. María me ganó, por decirlo. Entonces, aquí aplicamos el principio de prioridad excluyente. La inscripción de María me excluye a mí. Y en el ejemplo hace un momento, también la presentación mía que estaba en calificación también excluía a María. Es decir, como estamos viendo, es quien presenta primero la documentación, es prioridad preferente y luego la prioridad excluyente cuando la eventual inscripción cierra las puertas a otro acto. Ahora, como hemos visto, puede darse el caso que sea un cierre definitivo o un cierre provisional. En los ejemplos que le acabo de dar, por ejemplo, aquí vemos plasmado nuestro principio de prioridad excluyente, que en realidad es prevalencia en el tiempo también. Ambos son en el tiempo. ¿Y qué es lo que hay? Dos supuestos. Tenemos nuestro cierre provisional y nuestro cierre definitivo. Nuestro cierre provisional era el ejemplo primero que les di, que en ese sentido mi trámite todavía estaba en revisión. Mi trámite en revisión, la de María también ingresa en revisión, pero el registrador no se va a pronunciar y va a suspender el título, como diciendo, congelo este trámite, no me pronuncio, hasta que concluya el procedimiento que ingresó antes, que es el de Sonia con Juan. Si mi compraventa logra la inscripción, yo voy a ir al segundo caso, es un cierre definitivo.
Si logro la inscripción, definitivamente el título de María ya no se va a poder inscribir y el registrador, ¿qué va a hacer? Va a tachar. Es decir, este trámite ya no da mérito a inscripción. No puede acceder. ¿Por qué? Porque ya quien te está vendiendo a ti ya no es el titular dominial, ya no es el propietario. Entonces ahí fue un cierre definitivo. Y si todavía está en calificación mi trámite y yo me desisto de ese trámite, es un cierre provisional porque todavía no se sabe qué va a pasar de mi trámite y el de María sigue acá. Entonces tenemos dos. El principio de prioridad excluyente, se puede dar un cierre provisional o un cierre definitivo. El supuesto, recuerden, es siempre y cuando haya incompatibilidad. Incompatibilidad, ¿qué quiere decir? Que los dos actos no pueden entrar al mismo tiempo. Uno excluye al otro, como la compraventa, que les di el ejemplo. Mi compraventa excluía la compraventa de María. María ya no podía inscribir. Ahora, otro ejemplo en que no hay ninguna exclusión y pueden inscribirse. Tenemos una sociedad. Como ustedes saben, en registros públicos tenemos 4 grandes registros: propiedad inmueble, personas jurídicas, personas naturales y el registro de bienes muebles. Ahora, en personas jurídicas se inscribe la constitución de sociedad. Tenemos el caso que está inscrito, por ejemplo, a nivel registral, una constitución de empresa y viene como acto segundo a registros públicos una modificación de estatuto. ¿Y qué están modificando? Están modificando el nombre, solo el nombre de la empresa. Luego viene otro trámite en la SUNAT. ¿Y qué están modificando en el otro trámite en la SUNAT? Están haciendo, por ejemplo, una remoción del gerente general. Están removiendo al gerente general y están nombrando a otro. Ahora, tengo mis dos actos. Mi acto de modificación, que todavía está en revisión, y tengo el segundo acto que ha ingresado a otro registrador, que es el acto de remoción de gerente o renuncia de gerente con nombramiento de gerente. Entonces, si yo inscribo el cambio de nombre, ¿impide la inscripción de la remoción? No, no son incompatibles. Pueden continuar sus trámites. Incluso yo, que estoy en el segundo trámite, estoy viendo, es decir, mi segundo trámite de remoción, yo puedo inscribir la remoción mientras este todavía sigue en calificación, porque ninguno de los dos se afecta. Es decir, la inscripción de uno no va a impedir la inscripción del otro. Entonces, ambos pueden continuar los trámites, ambos pueden realizarse su inscripción en el plazo de, ya dependiendo de la carga del registrador. A diferencia de la compraventa, que sí eran incompatibles entre sí porque estaba cambiando el propietario. Entonces, como vemos, el principio de prioridad excluyente tiene las palabras claves título incompatible. Y ahí, hasta ahorita hemos visto ya dos principios. El principio de prioridad preferente, primero en el tiempo, y el principio de prioridad excluyente, y que como su mismo nombre dice, va a excluir. Y esta exclusión puede ser un cierre provisional o un cierre definitivo. Provisional, si todavía está en trámite ese acto. Definitivo, si ya se logró la inscripción y ya mi segundo acto no puede acceder a registros. Ahora nos vamos al principio de legitimación registral, conocido también como el de la seguridad estática. ¿Qué es este principio? A ver, en principio tenemos el artículo 3 de la ley 26.366 que nos señala y establece: son garantías del Sistema Nacional de los Registros Públicos la intangibilidad del contenido de los asientos registrales, salvo título modificatorio posterior o sentencia judicial firme. Bajo este articulado nos indica que los asientos, que hace un momento vimos que son las inscripciones, son intangibles, es decir, no se pueden estar modificando constantemente, salvo, como toda regla tiene su excepción, salvo título modificatorio posterior o sentencia judicial firme. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo inscribo un acto en la SUNAR, no quiere decir que yo, por ser el registrador que inscribí el acto, ahora puedo realizar un cambio porque se me da la gana. Tiene que haber determinadas causas y excepciones por las que se puede realizar alguna modificación, como en este caso nos señala el artículo 3, salvo título modificatorio posterior o una sentencia judicial firme. Ahora tenemos de la mano el artículo 2013 del Código Civil, que nos señala: el contenido del asiento registral se presume cierto y produce todos sus efectos, mientras no se rectifique por las instancias registrales o se declare su invalidez por el órgano judicial o arbitral mediante resolución o laudo firme.
Es decir, aquí como que tenemos mayores supuestos y más detallado. Es decir, el contenido del asiento, es decir, el contenido de lo inscrito, de lo que vimos hace un momento, por ejemplo, una compraventa, una remoción, lo que se haya inscrito en la SUNAR, se presume que es cierto y produce todos sus efectos. Ustedes habrán visto en la primera clase el principio de publicidad. SUNAR brinda publicidad de los actos y derechos. Entonces, este principio nos garantiza eso. El principio de legitimación garantiza que lo inscrito se presume cierto, produce todos sus efectos, pero mientras no se rectifique por las instancias registrales o se declare su invalidez por el órgano judicial o arbitral, que en este caso sería mediante un proceso judicial o arbitral, y claro, una sentencia firme tendría que haber. Ahora, el siguiente párrafo nos indica, el asiento registral debe ser cancelado en sede administrativa. Aquí hay otro supuesto más, nos indica. Puede ser cancelado en sede administrativa cuando se acredite la suplantación de identidad o falsedad documentaria y los supuestos así establecidos con arreglo a las disposiciones vigentes. La inscripción no convalida los actos que sean nulos o anulables con arreglo a las disposiciones vigentes. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra inscripción aquí en el Perú, si se inscribe, por ejemplo, un acto incorrectamente, el ciudadano, uno puede pedir la rectificación, si es que el registrador se equivocó, es un error material, un error sencillo, decía, puso Juana y era Juan. Entonces, una rectificación y lo puede hacerse en esta instancia registral, porque es una rectificación. Pero si, por ejemplo, se ha inscrito una compraventa y esta compraventa no debió haberse inscrito por tener tal vez defectos en la misma compraventa, entonces yo puedo recurrir a la vía judicial. Ya no puedo cuestionar en vía registral porque ya está inscrito, ya se presume cierto. Pero eso no quiere decir que la inscripción vaya a convalidar los errores. Eso nos indica el último artículo o el último párrafo. Si se ha inscrito y se ha inscrito mal, no quiere decir que tú, ciudadano, ya perdiste, ya fuiste porque ya se realizó una inscripción. No, tú tienes la opción de ir a la vía judicial y que el juez, acreditando ya con tu demanda, con tu proceso judicial, presentando la documentación respectiva, el juez declare en este caso la invalidez del acto y que el juez en este caso señale que el acto es nulo, ya dependerá ya de la sentencia misma. Entonces, esto es lo que nos señala el articulado. Hay excepciones. Los asientos registrales se presumen ciertos y surten todos sus efectos mientras no se rectifiquen o en instancias registrales o se declare su invalidez en vía judicial o arbitral e incluso o no se cancele en sede administrativa. Y en sede administrativa también nos regula dos supuestos y lo vamos a ver a continuación, que es principalmente los de la ley 30.313 que nos señala suplantación de identidad o falsedad documentaria, pero son supuestos bien especiales y tiene un marco regulatorio que indica quién es la persona que puede solicitar, en este caso, esta cancelación en sede administrativa. No cualquier persona lo puede hacer. Y más adelante vamos a ver. A ver, aquí nos indica, y luego el artículo 7 de nuestro tubo del Reglamento General de los Registros Públicos nos señala, los asientos, nuevamente, se presumen exactos y válidos, producen todos sus efectos y legitiman al titular registral para actuar conforme a ellos, mientras, otra vez, no se rectifique en los términos establecidos en este reglamento o se declare su invalidez por la vía judicial o arbitral. Aquí tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que es del año 2018, donde se señalaba lo siguiente. Se señalaba, se advierte la presunción iuris tantum de exactitud y certeza de lo inscrito en los registros públicos. Presunción esta última que, como tal, es derrotable de acuerdo al legislador en virtud del principio de legitimación. Y nos señala, registralmente la legitimación adquiere sustento en la especial y profunda actividad de evaluación de los títulos que realizan las instancias registrales. Es decir, ustedes como saben, cuando viene una documentación a la SUNAR, no es que el ciudadano presente el documento y de frente se inscriba, sino es el registrador que va a revisar esta documentación y como habrán visto en anteriores clases, hay principios que se aplican, como el principio de legalidad. Entonces aquí nos señala, la legalidad es el fundamento del principio de legitimación. Es decir, ¿por qué señalo que en este caso el asiento se presume cierto, verdadero,
surte todos sus efectos. ¿Por qué? Porque ha pasado una calificación, ha estado sujeto, en este caso, a la legalidad. No es que ha sido una presentación automática y se aprobó de manera automática, no, hubo una calificación. Y también nos señala, en este caso, los interesados pueden demandar la declaración de invalidez de una inscripción. Esto es lo que vimos hace un momento. Las inscripciones no convalidan, en este caso, los errores. Si es que hay algo que no debió inscribirse, tenemos la vía judicial, a diferencia de otros sistemas registrales, en el cual lo inscrito, ya bajo lo inscrito, ya no cabe nada, y lo que manejan es un sistema más bien de indemnización, pero son otros sistemas. Aquí en Perú nuestra inscripción no es constitutiva, es en este caso de carácter voluntario, y el ciudadano tiene para ir a la vía judicial. Y por esta es que nos indican también, tenemos una presunción juris tantum. Se presume cierto y verdadero mientras no se rectifique, mientras no se cancele o no sea, en este caso, declarado su invalidez por la vía judicial. Entonces, por eso es juris tantum, la presunción. Ahora, aquí tenemos en forma resumida esta presunción juris tantus y cómo cae esta presunción cuando tenemos el tema de la rectificación, que esto lo pueden hacer las instancias registrales, que son rectificaciones sencillas que no tienen que cambiar el contenido del acto. O sea, yo no podría decir, por ejemplo, fue una compraventa de Juan a Sonia y luego cambiar, no, me equivoqué, no era Sonia, era María. Entonces, esa no es una rectificación material. Entonces, en una rectificación material son como que pequeños errores que suele pasar, porque errar es humano. Entonces, puedo confundirme en el nombre, por ejemplo, le puse una N o le puse una V en vez de una D, o en algún punto pude haberme equivocado y el ciudadano puede solicitar su rectificación. En este caso, los errores de registro, los ciudadanos pueden solicitarlo de manera gratuita, esta rectificación, de modo presencial o de modo virtual. El siguiente, la invalidez. La invalidez y el siguiente es la cancelación administrativa. Estos tres son los supuestos en los cuales, por eso se dice que hay una presunción juris tantum, porque se presume cierto y verdadero mientras no se rectifique, se declare su invalidez o se termine cancelando el título. Y en este caso era el supuesto que les decía, la cancelación administrativa es lo último, que salió en el año, en este caso salió con la ley 30313 y su reglamento, que fue aprobado en el 2016. ¿Y qué es lo que se señalaba, o qué es lo que señala esta norma hoy en día vigente y con el cual se ahorran que muchas personas anteriormente, cuando sucedían suplantación de identidad o pasaba el supuesto de falsedad de documentos, los ciudadanos tenían que ir a un proceso judicial largo? Hoy en día ya no. En virtud de esta ley 30313 pueden pedir la cancelación administrativa, pero como hace un momento les dije, no cualquier persona lo puede pedir, porque también imagínense, hay un montón de trámites aquí en Nacional y que cualquier persona bajo su dicho que indique, yo digo que este documento es falso, a nivel registral nosotros no vamos a revisar si el documento es falso, ¿no? Porque no somos peritos, no podemos. Son documentos, instrumentos públicos los que vienen a la SUNAR, que ya están investidos con eso, con la formalidad. Entonces, si viene un documento para una cancelación administrativa, para que proceda por falsedad de documentos o por suplantación de identidad, sería el mismo notario quien expide la escritura pública, quien tendría que remitir un documento a la SUNAR pidiendo la cancelación administrativa en virtud de la ley, indicando, por ejemplo, yo notario, he comprobado que efectivamente esta escritura pública nunca salió de mi despacho. Yo nunca firmé esta escritura pública que dice que yo firmé en el año 2021. Yo nunca he firmado. Entonces, es el mismo notario quien sabe si ha expedido o no el documento. Entonces, el mismo notario está dando fe y está indicando, no, este documento yo no lo he expedido, este documento no ha salido de mi despacho. O en una suplantación de identidad, pueden que incluso ha habido suplantación y el notario luego, X razones, termine viendo cámaras o otros documentos y donde efectivamente compruebe, han engañado al notario. Entonces es el notario quien va a asumir la responsabilidad y va a presentar el documento a la SUNAR y va a pedir cancelación administrativa. Por dos supuestos, ya vimos, por suplantación de identidad o por falsificación de documentos. Pero es el mismo notario. Y también esta misma norma nos señala, ¿quién más puede presentar esto además del notario? Pueden presentar los cónsules, porque los cónsules presentan a registros públicos, o mejor dicho, a través de los cónsules se terminan realizando los otorgamientos de poderes de personas que están en el extranjero. ¿Quién también puede presentar esto? También un árbitro. Si viene una sentencia del tribunal arbitral, el árbitro también podría indicar que ese documento no ha sido expedido por él. Entonces, la norma nos señala determinados supuestos y también tenemos la instancia administrativa, en el cual si hay un acto que está inscrito por un documento administrativo, como por ejemplo
la numeración de nuestras casas se escribe con un certificado de numeración expedido por la municipalidad y se inscribe ese trámite aquí en la SUNAR. Una vez inscrito, por ejemplo, puede darse el caso que haya sido un documento falso. Ese no era el número y el número era otro. Y es el ente administrativo quien tiene que presentar a la SUNAR. Por ejemplo, la municipalidad no ha sido expedido ese documento presentado a la SUNAR es falso. Entonces aquí tenemos nuestra presunción juris tantum y se presume exacto y verdadero, mientras no, acá los supuestos, notificación, invalidez, cancelación administrativa. Y aquí hemos visto nuestro principio de legitimación. Se dice por eso también una seguridad estática porque garantiza también el tráfico jurídico de bienes, al igual que el otro principio que vamos a ver a continuación. Aquí un pequeño resumen. Aquí hay una resolución pequeñita, que es la 1560-2023. Aquí está el caso completo de esta resolución. Por ejemplo, aquí, ¿cómo actúa este principio? ¿Cómo lo podemos ver? Tenemos aquí la solicitud de inscripción, que es nuestro trámite con los documentos materia de inscripción. Y aquí el ciudadano, ¿qué era lo que pedía? Estaba pidiendo una rectificación de error material, decía. Es decir, entonces aquí aplicamos el principio. El principio nos dice que se presume exacto y verdadero el asiento mientras no se rectifique. Y aquí él nos está pidiendo una rectificación. Entonces está bien, ingresa el trámite como una rectificación de error material y su pedido era una independización, bueno, el trámite había sido una independización de predio por una prescripción adquisitiva. El área prescrita, esto es lo que señalaba el ciudadano, el área prescrita no corresponde al predio inscrito. Es decir, hey, la prescripción que has hecho no corresponde a mi predio. Entonces, acá le estaba diciendo, te has equivocado, registrador. Entonces, el registrador es la primera instancia al momento de calificar el documento. Y el registrador revisa la documentación y ve que todo está correcto, que esa inscripción se realizó conforme y se ha realizado conforme la inscripción también. Entonces, el registrador emite una esquela de tacha. No procede tu rectificación de error material por cuanto el acto se ha inscrito conforme y se ha revisado el título archivado. Entonces, como ustedes saben, el ciudadano, cuando no está conforme con el pronunciamiento del registrador, tiene para ir a la segunda instancia, que es como el mismo Poder Judicial, que presentamos una demanda, se emite la sentencia, no estamos de acuerdo, vamos a una apelación. Aquí también presenta su apelación al Tribunal Registral, que es la segunda instancia, y es quien revisa la documentación, y efectivamente el tribunal también revisa los documentos, revisa el pronunciamiento del registrador, revisa el escrito del ciudadano, y en base a todo ello realiza la evaluación, y efectivamente, ¿qué detecta? No hay ningún error. Entonces indica, se confirma la denegatoria de inscripción. ¿Por qué? Porque no se advierte error material. Lo inscrito está tal cual a la documentación que se presentó. Entonces, aquí está actuando el principio de legitimación. ¿Por qué? Porque se está presumiendo que el asiento verdadero ya se revisó la documentación y no procede la rectificación. Entonces, principio de legitimación registral. Y aquí nos vamos a nuestro último principio, el principio de fe pública registral. Ahora, un pequeño paréntesis, el anterior principio, como vimos, si nos ubicamos otra vez en el primer cuadrito que les enseñé, el inicio, la calificación y la inscripción. El anterior principio era la inscripción, los efectos de lo que se ha inscrito. Por eso que se presume cierto y verdadero. Aquí también seguimos en esta última figura de los efectos de esta inscripción, que es lo que garantiza el registro al ciudadano. Y se le suele llamar la seguridad dinámica. Aquí tenemos nuevamente nuestro Código Civil, que señala, el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, aunque después se anule, rescinda, cancele o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los asientos registrales y los títulos archivados que lo sustenten. La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro. Y el siguiente, vamos a ver, el artículo 8 del texto único ordenado de reglamento general. La inexactitud de los asientos registrales, otra vez similar, por nulidad, anulación, resolución o rescisión del acto que los origina, no perjudicará al tercero registral. Y aquí, atentos, ojo, porque nos indica determinados supuestos. No perjudicará al tercero registral que a título oneroso y de buena fe hubiere contratado sobre la base de aquellos, siempre que las causas de dicha inexactitud no consten en los asientos registrales. Es decir,
para yo aplicar y decir, soy un tercero registral, aquí la norma me señala, tú tuviste que haber adquirido a título oneroso, es decir, haber pagado, o sea, haber hecho un desembolso, o sea, que ese trámite haya tenido un costo. Por ejemplo, una compraventa. Una compraventa es un trámite sujeto a un monto, porque quien adquiere la propiedad va a pagar por la compraventa. Entonces, ¿cómo yo adquiero la propiedad en una compraventa? Lo estoy adquiriendo a título oneroso. Si, por ejemplo, se trata de una donación, adquiero la propiedad porque, por ejemplo, mi abuela me dona la propiedad por una donación. Entonces, ¿ahí aplica el título oneroso? No, porque no ha sido por un monto que yo le he pagado a mi abuela, sino ha sido de manera gratuita que me ha dado el bien, es decir, a título gratuito. Entonces, yo no sería un tercero registral, porque el supuesto me dice a título oneroso debiste haber adquirido. Y bueno, entre otros requisitos que nos indica la buena fe. Ahora, ahorita los vamos a desmenuzar. Aquí tenemos otra resolución más. Siempre ustedes, si desean, pueden ver a través de la página web de la SUNAR, Tribunal Registral, y si ustedes tienen algún tema que quisieran profundizar o quisieran aclarar, pueden buscar, colocan en la sumilla o en los comentarios el tema y les va a salir resoluciones al respecto. Y aquí, por ejemplo, tenemos una que nos indica que está vinculada a los principios de legitimación y fe pública registral. Nos indica la protección que brinda el registro, porque es una protección lo que nos está dando este principio de fe pública registral. La protección que brinda el registro tiene dos destinatarios perfectamente definidos. ¿A quién se protege? Al titular registral, esto es, aquel que tiene un derecho en el registro, y por otro lado, a los terceros, es decir, aquellos que adquieren un derecho amparados en la publicidad que brinda el registro. Ambos principios son consecuencia de la inscripción ya efectuada. Es decir, otra vez volvemos a nuestro cuadrito de principios. La última parte, efectos de la inscripción. En los efectos de la inscripción tenemos al principio de fe pública registral y al principio de legitimación. ¿Y a quiénes están protegiendo estos dos principios? Por ejemplo, el de legitimación me está protegiendo al titular registral en principio. Y el principio de fe pública registral se protege también a los terceros. ¿Por qué? Porque es en base a la información que ellos van a contratar, información de la SUNAR. Yo, por ejemplo, soy una persona que quiere celebrar un contrato, por ejemplo, una inmobiliaria, que es ahorita el boom que está viendo para comprar departamentos. Entonces, la inmobiliaria Las Flores SAT me dice que me va a vender un inmueble y que su gerente general es Juan Pérez Campos. Entonces, yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo me voy a asegurar, efectivamente, tal vez Juan Pérez Campos será el gerente, o de repente no, de repente Juan Pérez Campos ya no es el gerente, o de repente Juan Pérez Campos ni siquiera tiene ninguna relación con la empresa. Entonces yo voy a registros y voy a decir a registros, quiero un certificado de vigencia de poder. Y con ese certificado coloco el nombre de Juan Pérez, coloco el nombre de la empresa y los datos que me piden. Y si está inscrito, me van a entregar mi certificado de vigencia de poder de Juan Pérez. Y ahí es donde yo voy a ver, Juan Pérez efectivamente es gerente, de repente ahí me va a decir, sí, sí es gerente, o de repente me va a decir, es apoderado. Luego también ahí me va a decir, ¿cuáles son las facultades de Juan Pérez? De repente Juan Pérez tiene facultades para celebrar solamente contratos de arrendamiento y no tiene facultades para celebrar una compraventa. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Uno, yo estoy siendo dirigente porque estoy consultando al registro público la información que mantiene. Y la información que el registro público me está publicitando es aquella de los actos que se han inscrito y se está publicitando y que todos tenemos acceso a esta información, pero yo pago de los servicios registrales o de los costos de la publicidad. Entonces, si yo contrato sobre la base de la información que efectivamente Juan Pérez es gerente y para el caso puntual Juan Pérez sí tenía facultades de compraventa, entonces registros me va a proteger porque yo contraté en base a la información de registros. Pero claro, para ir al principio de fe pública registral, vamos a ver los siguientes supuestos que hace un momento vimos, a título oneroso, o sea, es decir, va a haber un tema de configuración, pero en principio la información que publicita registros garantiza que las personas puedan celebrar actos jurídicos, porque garantiza la información. Registro que dice, esta persona sí se ha inscrito, o Juan Pérez sí es el propietario de este inmueble. Vamos a ver el siguiente. De aquí, lo que les decía, este principio garantiza el tráfico jurídico de los bienes. ¿Por qué? Porque de esa forma yo tengo seguridad. Seguridad al menos de que la persona que me está vendiendo de verdad es el propietario. O la persona que, por ejemplo, yo quiero alquilar un inmueble y quiero saber si esta persona de verdad es el propietario, también puedo ir a la SUNAR y pedir la información del inmueble. Entonces, ¿qué es lo que hace al final registros? Termina
agilizando este tráfico jurídico, que las personas puedan celebrar sus contratos. O si yo soy un banco y viene una empresa y me pide, quiero que me des un préstamo, yo puedo ver en la partida de la empresa cuánto es el capital que cuenta esta empresa para yo poder darle un préstamo. Por ejemplo, la empresa tiene un capital de 100 soles y me pide un préstamo de 1.000.000. Entonces yo como banco lo voy a evaluar, pero tengo acceso a esa información. También tengo acceso a la información de ver si una persona viene y me dice, soy el gerente, puedo ver, ¿de verdad es el gerente de esta empresa? O también, si una persona me dice, yo soy el apoderado de Juan Pérez, puedo ir a registros y preguntar si Juan Pérez de verdad es el apoderado de María. De repente sí es, entonces ya tengo la seguridad de que puedo celebrar contratos con esta persona. Entonces, imagínense si no hubiera registros públicos. No tendríamos forma o seguridad de saber que la persona que estamos contratando de verdad es el propietario, de verdad es el apoderado, entre otros actos más. Nos ayuda bastante que los actos se puedan inscribir y las personas se garantiza que puedan acceder a esta información. Y aquí tenemos los 4 grandes registros que hace un momento les mencioné, que es personas naturales, poderes principalmente. También hay otros actos más, como divorcio, unión de hecho, entre otros más. Tenemos el registro de personas jurídicas, que es de las asociaciones, fundaciones, comités, los conocidos vasos de leche, son OSBs que se inscriben aquí, las, en este caso las sociedades anónimas, las EIRLs, entre más actos también hay. Son los principales que les estoy mencionando. Y el registro de bienes muebles, más conocido como el registro de propiedad vehicular, pero en bienes muebles también hay otros registros. Pero se conoce más como al vehicular porque es donde se inscribe, para que un auto pueda circular, tiene que estar inscrito previamente en la SUNAT, tiene que tener su inmatriculación. Y el registro de propiedad inmueble, que vemos aquí, la inscripción de casas, departamentos, terrenos, así como otros actos más que se inscriben, pero principalmente son 4 grandes registros. Y por eso se dice que registros garantiza el tráfico jurídico en los bienes, principalmente este principio de fe pública registral, porque las personas contratan en función a la información que les proporciona registros públicos. Aquí un pequeño resumen de cuáles son los requisitos que debe cumplir una persona para que se le pueda aplicar el principio de fe pública registral. Uno, para el caso puntual, ser un adquiriente de derechos reales, por ejemplo, una compra-venta, porque ahí es donde se va a configurar más estos casos, pero de derechos reales. Luego, ser un adquiriente de buena fe, es decir, que yo desconozco el error que había y que no se desprende del asiento de inscripción. ¿Recuerdan esa parte que decía que no se desprenda de registros? Es decir, que yo ignoro cualquier tipo de información, porque si yo ya sé que hay una falla o yo ya sé que ese contrato no le corresponde o se celebró incorrecto, ya no sería de buena fe. Nos indica también ser un adquiriente a título oneroso, porque como el ejemplo que les di hace un momento, si fuera una donación, no aplica. Tiene que ser un adquiriente a título oneroso. Este principio, como verán, se relaciona a la propiedad inmueble. Y luego ser un adquiriente de derechos de persona que en el registro aparezca con facultades para contratar, como por ejemplo ser el gerente general, ser el apoderado, ser el titular, es decir, quien aparezca en registros como con facultades para disponer, si es que yo quiero comprar un inmueble. Y ser un adquiriente cuyo derecho se encuentra inscrito. Es decir, yo puedo cumplir con todos estos supuestos. Puedo cumplir, estoy adquiriendo una compra-venta de un inmueble, soy de buena fe porque desconozco cualquier tipo de información, soy un adquiriente a título oneroso y soy un adquiriente que ha adquirido en función a la información de registros públicos. Me guié quién era la persona que tenía facultades para vender, pero no lo inscribo. Entonces ahí no se configura el principio de fe pública registral. Para que se configure este principio, tengo que haber realizado la inscripción. Aquí tenemos un pequeño ejemplo: vendedor primigenio, adquiriente transferente, tercero registral, que es el tercero quien adquiere en función a la información de registros públicos. Entonces, aquí hemos visto nuestros 4 principios registrales: nuestro principio de prioridad preferente, nuestro principio de prioridad excluyente, nuestro principio de legitimación y nuestro principio de fe pública registral. Como habrán visto, los 2 primeros se relacionan bastante. Uno da preferencia y otro da la exclusión en los principios de prioridad preferente y de exclusión. Y luego los otros 2 principios de legitimación y fe pública registral también se vinculan bastante en la seguridad estática y la seguridad dinámica. Y sobre la protección, protegen al titular registral, a quien aparece en registros con la inscripción, y también protegen a quien adquiere derechos en función a la información de registros públicos. Y son efectos de la inscripción, porque recién se van a
como que poner en despliegue estos principios con la inscripción. En este caso vamos a ver un pequeño caso en virtud de lo que ya hemos abordado el día de hoy, donde principalmente es para que ustedes identifiquen cuáles son los principios que se ha abordado, o sea, cuáles son los principios que se aplican al caso. Y en especial, la segunda pregunta, tienen que fundamentar su respuesta al caso que se le va a presentar. A continuación, la doctora Valenzuela iniciará el diálogo y la absolución de preguntas. Les agradeceremos tener a la mano sus respuestas trabajadas en los grupos. Adelante, doctora Valenzuela. Y ahora invitamos a los estudiantes a participar compartiendo sus respuestas. Ya, para responder primero las preguntas, voy a hacer un breve resumen del caso. Tenemos que Juan vende su propiedad, su inmueble, a 3 personas: a María, a la empresa Flores Sac y por último a Clarisa. Esta última es la persona que llega a inscribirlo. Se nos pregunta qué principios de los tratados en clase se presentan en el caso expuesto. Nosotros consideramos que hay 2 principios que aquí salen a la luz. Primero está el principio de prioridad excluyente, toda vez que Clarisa inscribe su título ante SUNAR y pues María también quiere hacerlo, pero hay una incompatibilidad con el título que ya se inscribió y por tanto no prima, no encaja y por tanto no se puede inscribir por esta incompatibilidad de los títulos, ¿no? Entonces, para ir rápido, este es el primer principio, y el segundo principio que vimos también es el principio de fe pública registral, porque si bien la última persona que compra, que es Clarisa, se vale del registro y pues actúa de buena fe para pues inscribir su título, porque la persona que vende, que es Juan, se encuentra en el registro, no se encuentra en SUNAR, y por tanto, valiéndose de buena fe y dándonos, mencionando los requisitos necesarios para esto de que se adquiere un derecho real, se adquiere de buena fe, a título oneroso, se adquiere una persona que tiene facultades para hacer esa adquisición, o sea, para que la persona le venda, y por último, esta persona realiza la inscripción. Entonces, bajo estos requisitos sí se trasluce el principio de fe pública registral, ¿no? Esta es como primera pregunta. Y la segunda pregunta es si María puede inscribir su contrato a pesar de que fue ella a la persona que Juan vendió primero, ¿no? Entonces, se responde más con el Código Civil, porque si uno llega a SUNAR nos va a decir que ya no le pertenece a Juan, sino a Clarisa. Por tanto, también el título es incompatible que uno quiere inscribir. Entonces, tenemos que ir a vía judicial y valernos del Código Civil. ¿Y qué va a entrar el artículo? Va a entrar a detallar el artículo 2022 del Código Civil, que nos menciona de que para oponer derechos reales de igual naturaleza es necesario va a primar el que se haya inscrito primero. En este caso, va a ganar y va a primar quien escribió primero, que es Clarisa. Por tanto, María no puede solicitar a SUNAR, a la propia entidad, ni al Poder Judicial para que ordene a SUNAR que inscriba su título, por más que sea un documento de fecha más antigua, ¿no? Porque ya hay una inscripción que primó con anterioridad. Esto sería parte de nuestro grupo. Gracias. En este caso, nuevamente agradecerte la presentación, Darwin, a nombre de representante de tu grupo. Efectivamente, aquí tenemos el principio de incompatibilidad, que vendría a ser el principio de prioridad excluyente, que la inscripción en este caso la inscripción de Clarisa termina excluyendo la inscripción de otras personas a quien Juan va a haber vendido el inmueble, a pesar que su documento haya sido de fecha anterior. Y sí, esos serían los principios. Ahora, con respecto al principio de fe pública registral, va más o menos el supuesto. Incluso lo único que precisaría era que para tener esta configuración de el tercero de buena fe, es como que tendríamos que tener una compraventa, 2 compraventas, y aquí es donde entraría al tercero de buena fe. Es decir, ahorita en el caso especial tenemos Juan con Clarisa, ahí hay una compraventa.
Entonces, para decir que Clarisa es una tercera de buena fe, necesitaríamos otra compraventa más, la anterior a Juan, por ejemplo. Juan adquiere, por ejemplo, de José. José y Juan, una compraventa, y luego Clarisa ya sería el tercero de buena fe porque estaría adquiriendo en función a lo que registros le da la publicidad. O el supuesto podría ser también, Juan vende a Clarisa y Clarisa le vende a Pedro. Entonces Pedro podría ser un tercero, pero siempre y cuando Pedro compra bajo similar supuesto de Clarisa. Es decir, como los escribiste efectivamente, a título oneroso, que sea en este caso la compraventa de derechos reales, que haya contratado sobre la información de registros y que esté inscrito también. Ajá, esa sería la información, pero sí, efectivamente está el caso los principios indicados. Muchas gracias, Javi. Profesora Sonia, tengo una pregunta. En el caso de la respuesta 2, María, no podría solicitar inscripción debido a que ella tiene, o sea, pero tendría que ser por vía judicial, pese a que ella tiene el documento más de fecha cierta, ¿podría anular la inscripción de los anteriores, de Clarisa y de la empresa? A ver, directamente a registros públicos no podría, No, porque si pero... presenta ese trámite de registros, el registrador le va a tachar. Y Ujú. ahora, lo que tendría que hacer sería, María, ir a un proceso judicial. Y es el juez quien tendría que determinar si efectivamente María es la titular, porque María es la que adquirió primero. Pero ya Claro. tendría que ser el juez quien habría que probarle, porque también hay casos donde el juez ha resuelto en virtud a lo que ya está, a lo registral. ¿Y qué es lo que pasa en esos casos? Se le da la indemnización, pero ya dependiendo ya de cómo resuelve el juez. Listo, gracias. De nada. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Escuché la opinión de mi compañero y me pareció muy pertinente el caso de mis compañeros que han hablado. Tan solo quería mencionar que creo que faltó mencionar la oponibilidad, ¿no? Que promueve el registro, ¿no? Que justamente la oponibilidad frente a terceros es lo que de una u otra manera justifica que excluya Clarisa María, ¿no? Por más que su título sea privado, su título que se mantuvo privado fuese de fecha anterior, ¿no? A la inscripción. Tengo una consulta. En un supuesto en el que Juan no fuese propietario total del bien, sino fuese un bien, digamos, una copropiedad, y Juan por poder, por X razones, por un poder que se le fue dado por X razones, hiciese tal transferencia, digamos que este bien está dividido 50-50, ¿no? Por acciones Eh, y derechos, ¿no? ajá, efectivamente. Y si hizo la transferencia de la alícuota del otro copropietario a Clarisa, y esa fuese la transferencia que se realizó en registros públicos, María sí podría, bajo ese escenario, llegar a inscribir su derecho, ¿no? Por sobre la parte de Juan, En ese caso, a ver, el supuesto es que Juan tiene, por ejemplo, 50% de acciones y derechos, ¿no? efectivamente. Y Juan vende el 50% a las mismas tres personas. Mm, no el mismo, sino que vende a Clarisa, le vende el 50% del otro copropietario. Es decir, estamos en un supuesto de venta de bien ajeno, ¿no? Ah, ya, Pero como que Juan se aprovecha y vende las ajá, acciones de la otra persona para vender al ah, final un 100. Ya. ajá, En este caso, lo que haría el registrador, en principio, sería verificar la partida registral y ver si efectivamente Juan es el titular del 100%. Y si ve que Juan es, por ejemplo, titular del 50% y ya ingresa una compraventa con el 50%, se va a inscribir ya esta compraventa del 50%. Y por más que todavía haya otro 50%, si viene la misma persona Juan, pero indicando que él mismo es el titular, ya no podría lograr la inscripción. Podría lograr la inscripción siempre y cuando Juan ya no esté vendiendo a título personal, sino Juan esté vendiendo ya con una representación, o sea, por un poder que efectivamente sí tenga, de un otorgamiento de poder donde la otra persona del 50% le ha dado el poder a Juan para que venda ese 50%. Entonces ahí sí podría acceder a registros efectivamente la otra inscripción. Pero sí, recuerden que el registrador cuando viene el documento a resonar, revisa, coteja esto, cuántos son los porcentajes, hasta cuánto se puede disponer, y en función a ello se realiza la inscripción. Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Sí, bueno, yo escribí en el chat hace un momento, justo porque sí me parecía que María podía inscribir en el inmueble, sin embargo tenía que pasar eso por un proceso judicial. Ah, Entiendo, claro. claro, entiendo yo, claro, entiendo que ella califica para lo que vendría a ser un tercero de buena fe, en este caso, porque adquiere un derecho real, es oneroso, porque se hablaba en el contrato. Sin embargo, creo que aquí se cambió la condición si es que ella no lo dice legalizado, porque habla de, creo que ya el séptimo pleno casatorio ya habla enfrenta el derecho real y el poder no inscrito perdón, con una propiedad inscrita, ¿no? Entonces, si eso se resuelve ahí, ya podría inscribirse, entiendo yo, a solicitud del juez, ¿no? Al registrador. Sí, eso sí recordemos. Es decir, si María va a un proceso judicial y el juez le da una sentencia donde efectivamente indica, no, María adquirió la propiedad, se le presenta documentos y todo ello, y el juez determina si va a la inscripción, en principio el registrador, ¿qué es lo que hará cuando viene el documento? Como es un trámite judicial y si el registrador ve que efectivamente el juez dice inscríbase, pero el registrador ve que ya el propietario ya no es Juan, sino es Clarisa, pero viene igual esta compraventa, o bueno, esta orden judicial y dice inscríbase, entonces el registrador le va a hacer en principio una observación al juez, que solamente podemos hacer observación. No observación, sino es como que una precisión, una esquela donde se le va a indicar al señor juez, aquí hay una inadecuación del antecedente registral. Si el señor juez insiste en la inscripción, se va a lograr la inscripción. Pero claro, para que en este supuesto en especial María pueda lograr la inscripción, sí o sí tendría que recurrir a la vía judicial, porque ya en este caso Clarisa logró la inscripción antes que ella. Aquí también voy a continuar leyendo las preguntas que, o bueno, mejor dicho, las respuestas que han dejado sobre el caso, para que no se me pase. Dice Mirta Liseta Nampa, del grupo 4, nos dice, en el caso expuesto se pueden vincular los principios de prioridad excluyente, efectivamente, y la fe pública registral. La fe pública registral aclarando en el sentido de que si incluimos una compraventa más, es decir, una compraventa más para que se configure al tercero, porque recuerden, es que la figura vendría a ser como que tuviera que haber dos compraventas y un tercero. Entonces, luego en la pregunta, bueno, en la respuesta 2, dice, María no puede solicitar la inscripción de su contrato privado debido a que Clarisa logró la inscripción del inmueble. En ese sentido, el principio de prioridad excluyente determina que la solicitud de María es incompatible a pesar de que tenga un título de fecha anterior. Asimismo, en base al principio de fe pública registral, el inmueble ya le pertenece a Clarisa y no al Juan. En este caso, correcto, efectivamente, ya María no podría en principio, o sea, mientras no tenga su proceso judicial, su demanda del juez, o sea, su sentencia del juez, ya María no podría lograr la inscripción porque ya se inscribió el de Clarisa, es decir, ya cambió el titular dominial. Ya el propietario ya no es Juan, es Clarisa, y por tanto no podría ingresar por el principio de prioridad excluyente. Y aquí incluso podríamos aplicar en principio de fe pública nos faltaría el tercero, que podríamos complementar, como dijimos hace un momento, una compraventa antes o posterior, pero principalmente el contenido de lo que me está poniendo en esta parte vendría a ser el de legitimación, porque es como que ya adquiriste y se presume el asiento verdadero y cierto. Entonces, ahí calzaría incluso el principio de legitimación, en el sentido de que el inmueble ya le pertenece a Clarisa y ya no a Juan, en función a la información que ya está publicitando registros públicos. Porque recuerden, se presume cierto y verdadero mientras no haya una sentencia judicial. Entonces, mientras María no vaya por la sentencia, seguirá siendo la propietaria Clarisa. La siguiente persona, Yolanda Quispeleva, nos indica el principio de prioridad preferente, prioridad excluyente, publicidad y el de fe pública registral. Bueno, el de publicidad corresponde a la primera clase, pero también se vincularía en el sentido de que, por ejemplo, pero siempre y cuando si ponemos más específico, es decir, Clarisa está contratando o ha contratado en función a la información de registros públicos. Y sí, que vende a ser la publicidad cuando yo pido la información al registro y se me entrega la publicidad. Y también nos indica el principio de prioridad por el principio de prioridad excluyente, no dado que incompatible con el título que ya consta inscrito en la partida del inmueble en el cual se constata que el propietario titular es persona distinta al que le otorgó el inmueble por contrato privado. En este caso, Clarisa, quien escribió primero su compraventa, es quien, por el principio registral de prioridad preferente, es quien tiene el derecho sobre el inmueble. Sí, aquí están involucrados los principios de prioridad preferente y prioridad excluyente.
pero más preciso sería el de prioridad excluyente. Y en el sentido de que, ¿por qué el de prioridad excluyente? Porque la inscripción de Clarisa impide ya la inscripción de María. María ya no puede inscribir. ¿Qué está haciendo? ¿Qué efecto está surtiendo? El mayor efecto que está surtiendo es la exclusión. Es como que te aparto, tú ya no. Y es un cierre definitivo, porque como habíamos visto en el PPT, tenemos un cierre provisional y definitivo. Y aquí era el definitivo, porque, y claro, será definitivo salvo que venga el tema de la sentencia judicial. Luego tenemos a Christopher Lewis con el grupo 8. Nos dice, en el caso se aplican el principio de prioridad excluyente, de legitimación registral y de fe pública registral. Efectivamente, como hemos visto, el principio excluyente, la legitimación por la calidad de los asientos, y el de fe pública, siempre y cuando la metemos al tercero, o si queremos considerar a Clarice que es el tercero, aumentaríamos una compraventa antes. Y aquí nos dice, en este caso María no podría solicitar la inscripción de su título debido al principio de prioridad excluyente, toda vez que Clarice es la actual propietaria del inmueble. Efectivamente, correcto. Ya María, si trae así por sí su documentación, ya no va a poderlo inscribir en el SUNAR, porque ya ingresó al de Clarisa. No sé si hay alguien más en micro sobre el caso Sí, para sí, poder... doctora. Una pregunta. Sobre el tercero de buena fe registral, porque me parece que hay una confusión. En tanto, en el caso no hay o no se da el tercero de buena fe registral, ¿no? Entendiendo como en un supuesto de que X venda a Y la propiedad, pero a su vez venda a Z, y Y registra, y Y vende a otra persona, a A, por ejemplo. Esta persona A vendría a ser el tercero de buena fe registral, con las condiciones para ser tercero, entendiendo de que la ley lo protege o la normativa lo protege porque las otras personas que quisieran entrar a tallar a un proceso judicial o a la SONAR misma, eh, no pueden, ¿no? Porque esta persona llegaría a ser tercero buena fe registral. Eso es lo que más o menos se entiende de la buena fe registral doctora. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Efectivamente, eso vendría a ser, para que se configure nuestro tercero de buena fe registral, es como que tendríamos que haber una compraventa que para nuestro caso, Juan, por ejemplo, le vende a María. Y imagínense que no le vende por contrato privado, sino le hacemos la modificación, le vende por una escritura pública, esta logra inscribirse en la SUNAR. Y luego, a su vez, María ya le vende a Clarisa. Entonces, Clarisa va a contratar sobre la información de registros públicos. ¿Quién figura como propietaria? En este caso, el registro me dice que ya la propietaria es María. Luego también voy a contratar, es un contrato, estoy celebrando, por ejemplo, una compraventa de inmueble de María a Clarisa. Entonces, y también en este caso he inscrito, es decir, Clarisa tendría que realizar la inscripción para que se configure el tercero de buena fe registral. Entonces, es como que necesitaríamos dos compraventas que se inscriban en la SUNAT y que esta última persona que está adquiriendo la propiedad contrate en función a la información que le brinda registros públicos y que a su vez no conoce ningún error, nada que haya tenido que le pueda pensar que hay una nulidad en este caso. Entonces ahí se aparece el tercero de buena fe, cumpliendo con los requisitos que vimos hace un momento del artículo del Código Civil y del texto único ordenado del Reglamento General, que nos indica a título oneroso, que nos indica que sea siempre y cuando contraten la información de registros públicos. Si cumple con todos esos requisitos que vimos hace un momento, de los requisitos para en este caso para la fe pública registral, recién ahí se entendería que habría un tercero. Pero, por ejemplo, para el caso en específico que les coloqué, no tendríamos todavía el tercero, porque solamente recuerden que ahí habría, si bien ha sido Juan muy vivo, porque ha vendido 3 veces, pero en realidad a nivel registral solamente hubo una compraventa que se escribió, que es la de Juan a Clarisa. Las otras no lograron inscribirse. Entonces, para nosotros, nuestro tercero tendría que haber en la partida 2 compraventas para definir recién al tercero. A ver, me sale la última pregunta del chat. A ver, un momento. Dice, sobre la pregunta 2 ¿se aplica con respecto a María? Sería el principio de prioridad excluyente y legitimidad. Sobre la postura de Clarisa, ¿se aplicaría el principio de prioridad preferente? A ver, sobre la pregunta 2, con respecto a María, sería el principio de prioridad excluyente y legitimidad. Y sobre la postura de Clarisa, se aplicaría el principio de prioridad. En realidad, en los casos que se ha planteado, en el caso que se ha planteado de María y Clarisa, ya la inscripción de Clarisa
ya se aplica el principio de prioridad excluyente, porque la inscripción de Clarisa ya excluye la inscripción que pueda hacer María. María ya no puede realizar la inscripción, salvo, como dijeron sus compañeros hace un momento, siempre y cuando vaya a la vía judicial y el juez le ordene, o sea, tenga una sentencia donde le diga sí que se inscribe en la SUNAR. Si no fuera ese el caso, el principio que estaría rigiendo en primer lugar sería el de prioridad excluyente. También se podría decir que habría una prioridad preferente, porque sus efectos se van a retrotraer al asiento, pero específicamente para el caso es el de excluyente, porque el efecto inmediato que está haciendo la inscripción de Clarisa para nuestro supuesto es excluir la inscripción de María. Ella ya no podría realizar la inscripción por ningún motivo. Espero haber aclarado sus dudas hasta aquí. Igual, recuerden que cualquier pregunta que tengan, también la SUNAR tiene una línea de atención gratuita, que es una línea telefónica 0827-164, y a su vez hay un correo donde ustedes pueden hacer preguntas. Si tienen, por ejemplo, trámites registrales o quieren consultar sobre trámites de sus padres o sus familiares, es consultas@sunar.gov.pe, donde pueden solicitar información sobre los requisitos y trámites registrales.